arqueología, el sentido de la arqueología en este marco es reconstruir las sociedades pasadas a partir de los vestigios materiales que quedaron en el terreno. Ese es el objetivo central. Lo que pasa es que hay todo un mito sobre el arqueólogo, ¿viste? Yo creo que desde Indiana Jones o no sé dónde salió. Claro. Y bueno, y el tema de confundir arqueología con paleontología. Sí, lo primero que usted busca dinosaurios. Sí. Y aparte que uno es rico. Y por eso hace arqueología. ¿Viste? La idea de que uno es millonario y por eso no tengo otra cosa que hacer, hago arqueología que queda lindo. ¿Hay arqueólogos acá? ¿Qué haces, Saco? Estás viva aún. Yo también, adelante. En la Imogasta nos pasó que cada vez que yo digo voy a excavar, te miran como diciendo, vos venís a buscar oro. Ah, sí, esa idea de que uno va a buscar tesoro. oro. Sí. Pero siempre creen que vos vas a buscar oro, eso es como un tema. Sí. Pero hay una unanimidad. O que cuando volvés te dicen, ¿y qué encontraron? Claro. Miran así, me decían, venís Pero con... no le podés entender. No, A es nosotros nos sirve los fragmentitos de escenario, porque eso, aparte eso es natural para ellos, que lo ven siempre, Claro. los fragmentos, los pisan, Sí. no le dan Y importancia. porque en la Imogasta hay. Sí. Uno va por la Imogasta y va pisando Sí. cerámica. Las comunidades que habitaron este lugar son comunidades de aguitas de habla cacán. Lo poco que podemos saber sobre su forma de vida es a través de las crónicas de los españoles. Esta información la tenemos que interpretar teniendo siempre presente que no son documentos históricos, sino la visión de los conquistadores. Sí, la humanidad podría vivir fenómenos si los arqueólogos. Y supone que estamos contando una historia que no la cuentan. No la cuentan mal. Sí. Hay una parte de la historia que se excluyó. Sí. Y nosotros quedamos ahí, en el medio, entre una historia occidental que no nos pertenece Claro. y un pasado americano que no lo incluyen como No pasado lo de incluyen. nadie. Yo lo que sé por los abuelos, que la ciudad perdida dependía de hace muy muchos años atrás de un volcán Así. que venía y ha tapado todo y a los años se ha destapado un poco y hay todavía festejos, que hay gente que va y descubre, están los cimientos de las casas. Incluso está una iglesia que le dicen iglesia, Está la paredes iglesia, que sí. la iglesia pintada. La iglesia pintada está al fondo, Sí, sí. y bueno, y de ahí y se encuentran muchas cosas que he conocido que era una ciudad grande, porque muy grande el campo, y de ahí sí que nosotros vivimos allá muy lejos, ya cerca de la orilla las Salinas, allá está y todavía se encuentra teja, ¿eh? Sí. Ahí lo va a ver al trabajador, está esta mañana, y prendido en el arado. De ahí es que de ahí ha venido de generación en generación, Claro. hasta que después se cambia el bañado del pantano ya del río para acá. Como se tapó por allá, se cambia para acá. Que era hermoso, decían que había casitas, había una iglesia, o sea que era la parte más linda y uno no más tiene la dicha de cosas porque dice que había ese volcán y ya tapó todo eso, dice. ¿Y nos quiere contar lo que sabe de la ciudad perdida, lo que se acuerde? Lo único que puedo decir es que ahí había paredes así de dos casas. Una creo que era una iglesia. ¿Dónde está el gran fuerte? Sí, Fuerte. sí, cuando había sido, que y de ahí había maderitas que habían hecho como ranchito, de palo. Claro. Después ya estaba caído todo, ya estaba. Está caído, sí. Pues en parte hay muchas tejitas, si me acuerdo decir, claro. que pero ya roto, quebrado. Es donde dicen que hay oro. Sí, para ahí saben decir que allá van a pedacitos de oro, de plata. Y también había con el tema del viento un miedo, ¿no? Ah, sí, eso se acordaban también que a veces iban Claro. gente, agarraba viento, fíjate. Claro, viento Así que no blanco. podían andar tranquilos. ¿Piensan ir hasta el fuerte, no? Sí, Yo quiero ver cruzando. No querés venir, cielo, que a vos te gusta. No vayan, chicos, vayan, que son jóvenes. Ustedes pueden. Es lindo, ¿verdad? No sé por qué no te gusta a vos.
Puse malas experiencias. ¿Te acuerdas si se levantó ese viento y tuvimos que ir al diablo? Bueno, ¿te acordás que el chofer dijo que era el viento blanco y nos teníamos que ir? Yo le hacía caso. Porque nos volábamos. No sabés lo que era una cortina de tierra así, que no nos veíamos. Impresionante. Impresionante. En el norte de la provincia de La Rioja hay una continuidad de ocupación que va desde el periodo temprano hasta el periodo tardío, es decir, poco antes de la era cristiana hasta la llegada de los españoles. Los sitios que vamos a visitar corresponden a lo que llamamos cultura ciénaga, aguada, saugil y algunas otras más. Esto acá huaquearon. Estuvieron excavando para sacar cosas. Los huaqueros son personas que vienen a excavar para obtener las piezas de los enterratorios que a nosotros nos podrían servir para reconstruir la historia, ¿verdad? Como no se puede controlar la acción de los huaqueros, uno a veces toma el hueco que ha hecho el huaquero para analizar los perfiles, que esa es una de las primeras tareas que vamos a hacer hoy. Los lugares más elevados eran viviendas que se derrumbaron, entonces quedan como sobreelevadas. En realidad la estructura del sitio es el montículo, un gran espacio abierto en el centro y las viviendas alrededor, que en su momento conté 4, ¿no? Grandes amontonamientos. Por allá atrás un basurero y este sería todo el sitio 1. Tiene como un protagonismo importante desde el punto de vista arquitectónico con respecto a las viviendas y su relación con el espacio abierto. Te da que pensar que desde el montículo o el montículo tenía que ver con determinado aspecto del ceremonial. Era todo realmente como una montaña así artificial, no es natural. La punta esa la han bajado bastante por esa huaqueada, ¿no? Siempre se tapa cuando se excava. Uno para que la gente que viene no diga, que encontraron algo, vamos a seguir rompiendo el lugar. Y otra porque si no se va destruyendo más el montículo. Y la cuestión es que sobreviva. Cada vez que vengo acá, me siento un rato en el montículo. Es como un ritual. La zona aquella de las parcelas, vengo siempre de noche, después de las 10, a veces de 12 de la noche, 11 de la noche, y se comentan, se ven luz, algo que será de la ciudad perdida. Una señora me dijo un día, yo ayer vi la ciudad reflejada en la ventana y me muestra la ventana a las 7 de la tarde. Y estaba reflejada, la ciudad perdida. Se refleja a cierta hora en esa ventana. Increíble. Sí. La vigencia, ¿no? Del Sí, mito, sí, cómo la sí. gente cree en eso, ¿no? Ahí sí lo que ves es cómo funciona el mito. El mito funciona incorporando el presente, Claro. alucinante. La cultura se resignifica todo el tiempo, la cultura es algo dinámico, no es algo estático. Claro. Y que me abrió la cabeza con respecto a eso. Claro. Y contaban que el que iba con ese fin, de buscar, de encontrar algo y lo agarraba un viento. Personas que directamente van con interés de hallar algo, cavar, visto como desesperación para sacar algo para llevar, ¿ves? Por mire que hay oro, plata, no sé, alguna cosa, ¿ves? Alguna tinaja que puede tener algunas cosas dentro. Pero yo digo que hay en esa parte como es encanto, ¿ves? Claro. Y no quiere que se lo lleve nadie, nada. Lo maldeció un cura al pueblo. ¿Por eso desapareció? Claro. ¿Se pero quemó? después ¿Cómo fue? Llegaban los españoles, que eran los que querían sacar a los indios. Claro, Porque toda esa zona no hay plantas vegetales así, vivas. claro. Todo Está como muerto. quemado, ¿no? Sí, todo hay, pero se decía de que había dicho el cura, ¿no? Con aquella frase que inclusive dice, hasta donde me dé la visión, la señal de la mano, se va a secar todo. Como que, pero esto va kilómetros para abajo, se va a secar.
¿Cómo bajamos esto? La punta del sauce verde. Vamos a tener que ir por allá. Y bueno, nos sacamos los zapatos. Ya está. A través del estudio de los restos arqueológicos podemos inferir que los habitantes de esta región conformaban lo que denominamos sociedades complejas. Son comunidades extensas que ocuparon las márgenes del río Colorado a lo largo de 3 kilómetros y que mantuvieron vínculos planteados a partir de la especialización y de la forma en la que obtenían los recursos del medio ambiente. En esto que parece ser un núcleo habitacional que debía estar girando en torno al fuerte, pues ya cruzamos el río Colorado y esta es zona del fuerte, que el fuerte fue creado para controlar las poblaciones indígenas. Son comunidades que han seguido con sus técnicas, sus tradiciones, a pesar de estar ya controlados por el fuerte, por el dominio español, ¿no? Este fuerte fue fundado en 1560 por Jerónimo Luis de Cabrera, con el objetivo de controlar los alzamientos de los indígenas que resistían a la penetración española. Esta información, así como la referida a la iglesia y a todas las estructuras posteriores a la conquista, la vamos a encontrar en las crónicas. Y es una información que contrastamos con el trabajo arqueológico, contando con mayor cantidad de datos para develar los pormenores de esta historia. Sí, no, esto es el desierto. El desierto total. Sí, pero eso de que eran algarrobales y que debían trabajar mucho con el tema del algarrobo, hacer esa... Patay. Pedí el patay, hacía un calor que nos moríamos, no teníamos agua y yo sí. Ay, se te queda pegado acá. Yo de verlo más dulce, no. A mí gana. ¿Sí? Pero ellos por es afrodisíaco, ¿sabías? Ah, no. Eso dicen acá que es afrodisíaco el patay, no sé. No sé. Yo lo comí y quedé normal, digamos. No cometí ningún exabrupto, por lo menos que yo recuerdo. También te hace olvidar. También te hace olvidar, por eso. El patay, sí. ¿Cómo le va? Andamos viendo esto del patay. Este trabajo lo ha dejado nuestro padre. Antes molía mucha gente en las cimbras que le decían. Claro. Tiene que estar muy seco el tiempo para que largue la harina. Así lo hacemos nosotros. Sí, esto lo hacemos nosotros. Y esto lo hace con una vasijita, ¿eh? Sí, el puquito que le decimos. ¿El puquito lo tiene para verlo? Claro, por eso es la formita tan buena que tiene, ¿eh? Claro. Y lo llenamos con la harina y lo ponemos al vapor del hueco. Ajá. Y se hace. Y ahí se va como humedeciendo y después acá. Está bueno, ¿eh? Gracias por dejarnos venir. No, ya está. Mi hermana se ha muerto como de 70 años y ella también trabajaba con eso. ¿Así? Para hacer los patay. Y le llamaban pucos, los moldes. Los moldes. No era la teja. Como esa, claro. Nada que ver. Ahora no se sabe cómo los tipos han trabajado, con qué teñían, con qué pintaban, que no se borra miles de años y está como que recién la hayan pintado. Y yo ya encontraba ahí en la parte, en la calle, como una loma así de... Sí. Al ladito, la tinaja, como todo estaba con la cenicita, con todo. Con la cenicita. Como la habían cocinado. Una cosa misteriosa. Bañado del Pantano 4 es el ámbito donde se ubicaban los especialistas, es decir, lo que de alguna manera trabajaban distintos tipos de materia prima. Cerámica, metal, posiblemente textil, pero eso no sobrevive en un ambiente como este. Si uno mira todo este conjunto de piezas, buena parte es cerámica fina, es decir, cerámica hecha por especialistas. El resto es cerámica tosca, que es la que hace el grupo familiar para sus propias necesidades. En este sector pudimos trabajar un enterratorio de alguien que evidentemente fue un artesano. Encontramos 2 vasijas, una gris y otra oxidante como esta con diseño no felínico, no con las imágenes típicas de la cultura de la Aguada, sino con un diseño más bien geométrico. Después
después una cerámica tosca que tenía entre las manos y una figurina a medio hacer. Es un elemento evidentemente que tiene que ver con aspectos ceremoniales o rituales más específicos que el cotidiano, ¿no? También encontramos una pipa y esto vincula la cultura con la práctica del consumo de tabaco y alucinógenos. Acá, en este sitio, lo interesante es que hay un espacio abierto allá y otro allá, que es una estructura diferente a la del Vapán 1, que se acuerdan que tenía el montículo, las viviendas en semicírculo y el espacio abierto en el centro. Un poco la arqueología está tratando de entender el rol de los individuos y cómo los individuos son los que van conformando la complejidad cultural. Nunca vamos a recuperar los pasos de las personas, pero sí podemos recuperar de alguna manera los ámbitos que fueron transitados por las personas, por algunas personas, no por otras. Hay como, de alguna manera, la vigencia del planteo de Foucault, ¿no? Que la sociedad construye al individuo a partir de la arquitectura y de la distribución de los espacios de poder. ¡Cuánto ocre! Miren lo que es. La cerámica se cocinaba. La pintura se ponía antes de la cocción y se hacía en los morteros. Y el ocre es uno de los colores que aparece, más oscuro, más claro. La relación con el carbón, no sé si lo cocinaban, eso es lo que no sabemos. 24, 25. Todo un nivel de tierra quemada con material orgánico. O sea que acá se quemó mucho, hubo muchos fogones. Estoy tratando de definir el perfil y ahora necesito agua porque el agua me puede marcar diferentes tonalidades. Necesitaría un rociador, que no traje. ¿Ven? Qué bárbaro. Acá van saliendo el carbón. Voy a tomar la medida de eso y después ya podemos plantear la cuadrícula, porque si sigo acá es simplemente para analizar este perfil que ya me dio alguna información. Me dio varios niveles de carbón. Uno siempre busca cierta tridimensionalidad que te ubique bien cada nivel. Es un bloque consolidado de arcilla, entonces me permite ver un poco el carbón y de qué manera se mezcló con estos colorantes que vamos encontrando, con el ocre sobre todo, ¿no? Lo que hicimos fue trabajar el perfil de la huaqueada, del pozo que hicieron los huaqueros, y dieron 3 niveles de carbón, que anoté acá, de la libreta de campo, que me permite definir los niveles de una cuadrícula que vamos a plantear más adelante. La cuadrícula es un cuadrado de 1 metro por 1 metro que se arma siguiendo los 4 puntos cardinales. Cada lado corresponde a un punto cardinal. Sobre las estacas se va trazando una línea con el hilo de albañil, que es el que marca bien los límites de la cuadrícula. Se nivelan los tirantes como para que estén todos a la misma altura y a partir de ahí se empieza a excavar. La primera tarea de la excavación es sacar el material de superficie. Una vez que sacamos la capa superficial, comenzamos a trabajar nivel por nivel. Y toda esa información que vamos recolectando a partir que excavamos cada capa, la vamos registrando en la libreta de notas y vamos tomando las medidas de los lugares donde aparece cada elemento. El tiempo de la excavación es un tiempo relativo, es decir, uno puede estar una tarde excavando un sector que no tiene mucho material, o puede estar excavando días un enterratorio complejo. O, por ejemplo, cuando sale alguna estructura, que uno entonces la empieza a seguir y arma más cuadrículas
en función de la línea que va siguiendo, por ejemplo, si encontramos un muro, ¿no? El mejor sonido para un arqueólogo, el cucharín. Yo escucho el ruido del cucharín y me encanta. Lo que pasa es que es un placer excavar. Me encanta estar en la tierra metida excavando. Si no disfrutás el hecho de excavar, más allá de lo que encontrás, es difícil que puedas hacerlo. Y esto también es algo demasiado consolidado que se parece mucho a las paredes de Baño del Pantano, esas que están con las columnas de algarrobo. Y entre columna y columna hay como un entreverado de arcilla y paja, y bueno, es parecido a eso. Entonces por eso puede ser tal vez un resto de muro. Acá pudo haber vivienda. Es que de este lado evidentemente hay muro. Igual es duro la excavación, ¿eh? ¡Maíz! ¡Ay, qué lindo maíz! O sea que acá hay comida. Es un lujo este maíz. No se conmueven hasta las lágrimas de haber encontrado un maíz. Uno muchas veces piensa para qué sirve lo que hace también. Hasta qué punto es válido reconstruir una historia en nuestros términos, en los términos de las culturas occidentales que vinieron a dominar América. Las sociedades prehispánicas o las sociedades indígenas de todo el mundo pensaron su historia como un círculo. Siempre volver al comienzo a partir del rito y del mito. Entonces, la otra pregunta es, ¿hasta qué punto sirve que nosotros traslademos toda esta información, la racionalicemos y nos planteemos una secuencia lineal para que lo entiendan otros occidentales? Por otro lado, es difícil entender que alguien dedique parte de su vida a investigar cómo vivió otro. Porque tiene que entender una realidad pasada de gente que vivió, pensó, comió, discutió, consiguió objetos, hizo objetos, creyó un montón de cosas. Y no tenemos nada más que esto, los restos materiales. Entonces es un proceso reflexivo profundo, el tratar de entender una vida tan alejada de la nuestra.